Buenas tardes amigos, nos encontramos aquí con un amigo de antaño de la comunidad Axotla del Río, municipio de Totolac, estado de Tlaxcala, con el profesor Darío Lemus Tlapale. Él es un viejo conocido de años aquí en la comunidad. Yo soy oriundo de esta comunidad de Axotla del Río. Y bueno, vamos a platicar en esta ocasión. El tema es pues lo relacionado a danzas prehispánicas, las danzas prehispánicas de Mesoamérica y su inclusión en las festividades religiosas. Me voy a permitir a continuación dar una breve reseña de su información curricular del profesor. Él es licenciado en Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, licenciado en Danza Folclórica, egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes, cursos, talleres tomados en relación a la danza folclórica mexicana. Tiene ya 30 años de experiencia como director de la danza, de Escuela de Danza Regional Mexicana aquí en el estado de Tlaxcala, 22 años en la Asociación Nacional de Maestros de Danza Popular Mexicana AC, 10 años como delegado por el estado de Tlaxcala en la Asociación Nacional de Maestros de Danza Popular Mexicana AC, 8 años teniendo el cargo de primer vocal del Comité Ejecutivo y actualmente tesorero en la Asociación Nacional de Maestros de Danza Popular Mexicana AC, 22 años como jefe del área de extensión y difusión cultural de Dirección de Cultura, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala. 16 años como coordinador de los programas culturales más relevantes del gobierno del Estado, como Posada Estatal Tlaxcalteca, organización de desfiles de ferias y desfiles de carnaval estatal. Bien, pues le damos la cordial bienvenida a nuestro canal. Pues primeramente muchas gracias Leobardo por esta invitación, sobre todo a este programa tan interesante, explorando nuestras raíces. Efectivamente, las danzas prehispánicas son la parte medular de las diferentes danzas que encontramos en la actualidad a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. A partir del momento que me haces la invitación para participar y me das una temática sobre la cual vamos a versar, da una coincidencia tremenda. Hace 40 años, cuando elaboré mi tesis para obtener la licenciatura en Ciencias Sociales, precisamente la hice sobre la historia del estado de Tlaxcala. Y en ese tiempo en la investigación me correspondió investigar lo que era Mesoamérica, que me voy a permitir leer de acuerdo a la investigación realizada hace 40 años, y dice: es importante conocer las diferentes razas autóctonas que poblaron a Mesoamérica, dándose este nombre arqueológico de Mesoamérica a una extensa región donde los habitantes de la parte central del continente americano crearon y desarrollaron grandes e importantes civilizaciones, las cuales compartieron diversas costumbres y creencias. Dentro de esas costumbres y creencias, pues no se puede apartar la danza, que para las culturas mesoamericanas mencionaremos a la maya quiché, mencionaremos a la tolteca, a la mixteca, a las 7 tribus nahuatlacas, las cuales su esencia principal estaba basada en la danza, porque de acuerdo a las investigaciones realizadas nos dicen que para ellos la danza era la unión entre la tierra y el universo. Todo giraba en torno al universo. Siempre para ellos, en la actualidad, la oración es para pedir a Dios, pero en la época prehispánica el danzar era símbolo de oración. Afortunadamente, Tlaxcala formó parte dentro de esa área mesoamericana, formó parte de las 7 tribus nahuatlacas, las cuales tienen una importante esencia dentro de esas danzas que posteriormente se van a mezclar, se van a confundir, se van a volver mestizas con la influencia española que nos llega desde el siglo XVI. Bien,
Sí, es interesante, muy interesante conocer este tema, dado que, como comenta, estas danzas prehispánicas, pues se ven a lo largo del país. Podemos, no sé, captar algunas, como en el estado de Michoacán, la danza de los viejitos, como en el estado de Veracruz y parte del estado de Puebla, lo que son la de los voladores, este, los concheros que se ven mucho en el estado de México y en la Ciudad de México, inclusive cuando uno visita la Ciudad de México, pues están este tipo de danzantes en el Templo Mayor, ¿no? Entonces, aquí en el estado de Tlaxcala principalmente, pues, ¿qué podemos en sí retomar de estas danzas prehispánicas? ¿Se ha perdido esa tradición como danza prehispánica? Has hecho una consideración muy importante de que en la actualidad tenemos danzantes en la Ciudad de México. Mencionaste el término concheros. Vamos a encontrar ahí la primer división en lo que era la danza prehispánica, que le vamos a llamar dentro del ámbito dancístico danza tradicional. Y la otra es la que mencionas tú, la danza de concheros. Los concheros, su nombre lo dice, hacen uso de la concha de armadillo, ya con cuerdas traídas por los españoles. Vamos a ver en los concheros que ya no van a utilizar el taparrabo, sino que van a utilizar unas faldillas. Ya no van a andar con el torso desnudo, sino que ya les van a poner camisa. Entonces, la danza tradicional es la que se bailaba en la época prehispánica, el hombre con taparrabo, la mujer con sus faldas, enredos o huipiles con aberturas, en donde las partes corporales no eran tan pudientes como cuando llegan los misioneros. Enseñar el torso, enseñar el cuerpo semidesnudo era símbolo de pecado. Entonces hay dos momentos ya dentro de la danza. Los que trabajan la danza de tradición, reminiscencia prehispánica, y los que trabajan la danza de concheros, ya con la presencia católica. Ahora, en el estado de Tlaxcala, en investigaciones que hicimos en el año de 1985, se recuerda mucho de que en Tlaxcala se da inicio a esos concheros, porque hay uno de los cantos que dice: pueblito de Tlaxcala, no te puedo olvidar, porque ahí fue levantada la palabra general. Y ese cantito lo encontramos y lo escuchamos muy constantemente en la Ciudad de México con esos danzantes. Entonces recordemos también que el pacto de alianza se hace en 1519, cuando llegan los españoles a la población de Tizatlán y hacen el pacto de alianza. Entonces, los tlaxcaltecas desde ese momento vamos a tener un aspecto privilegiado hacia los españoles, mas sin embargo, aún así, se recuerda la raíz de que en Tlaxcala también hubo mundo prehispánico. Entonces, Tlaxcala forma y tiene un papel importantísimo dentro de la historia y de la cultura de México, razón por la cual a Tlaxcala se le considera como Tlaxcala, cuna de la nación, porque aquí con esa alianza que se hace hispano-tlaxcalteca son los cimientos, los fundamentos del México mestizo que vamos a tener y que estamos disfrutando en la actualidad. Así es, profesor Darío. Muy interesante este tema, pero vámonos a un baile tradicional como danza prehispánica en el estado de Tlaxcala. ¿Aún existe? Trabajando esta investigación hace 40 años, dio la casualidad, la fortuna de que recurrimos a la casa entonces del señor Crisanto Cuellar Avaroa, un distinguido tlaxcalteca que se le dio el título de cronista historiador, aparte de que fue gobernador en algunos tiempos que cubrió cuando algunos gobernadores dejaron de funcionar. Lo encontramos, platiqué con él y afortunadamente me dio suficiente información sobre las danzas y la música en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, siendo la sexta tribu nahuatlaca que sale del Chicomosto, llega al actual centro de la República Mexicana, tenía sus deidades, principalmente Camachtli, el dios que los guió saliendo de el Gran Chicomostoc para llegar a lo que actualmente conocemos con el nombre de Tepeticpac, primer señorío de la antigua República de Tlaxcala. Se ofrecían danzas a Camachtli, se ofrecían danzas a Tlaloc, principalmente en las faldas de la Malinche. Actualmente, las comunidades de Papalotla, Mazatecoxco, en el mes de mayo, recurren a las faldas de la Malinche a hacer ofrendas ya comparadas o mezcladas con la religiosidad cristiana, pero ahí está el recuerdo de que aún los tlaxcaltecas en su memoria tienen la presencia de ese dios prehispánico Tlaloc, el dios de la lluvia. Luego, en los murales del maestro Desiderio que pintó en el Palacio de Gobierno del Estado de Tlaxcala, encontramos un cuadro muy importante en donde está la diosa Xochiquetzali, la diosa del amor, la diosa de las artes, ¿verdad? A las cuales se les ofrecían danzas, ¿verdad? Danzas que estaban o las presentaban en círculo o en líneas. ¿Por qué en círculo? Porque, volvemos a repetir, era la comunicación, el entrelace con el cosmos, con el universo. En líneas, porque se manejaba la dualidad, la noche, el día, lo bueno, lo malo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos huellas de la presencia dancística prehispánica. Desafortunadamente, por ser los tlaxcaltecas aliados de los españoles, y después que don Carlos V nos da el título de primos del rey, como que el pueblo se olvidó un poco de esa tradición prehispánica y se enfocó más a lo español, pero sobre todo a lo cristiano, ¿verdad? Sí, sí, porque, bueno, durante la evangelización, pues todas estas costumbres tuvieron en cierta forma que transformarse o fusionarse a la cuestión religiosa, ¿verdad? De ahí, bueno, vemos el tema de carnaval, que posteriormente, en un ratito más, vamos a abordar ese punto. Pero aún en las danzas de carnaval hay una mezcla de danzas tipo prehispánico y de lo que se trajo de Europa, ¿no? Así es. Es lo que alcanzamos a visualizar. Como comentabas hace un rato, una danza tomadas de la mano, en círculo, es un número que se llega a hacer en una danza de carnaval. Hablemos de diferentes regiones, ¿no? Desde la vestimenta del charro, desde la vestimenta del catrín, pero en todas esas danzas como que van habiendo ciertos movimientos que se van haciendo dancísticos, que parten de la danza prehispánica, ¿no? Sí, que no se han olvidado. Lo comentabas en base a la religiosidad. Recordemos también que en Tlaxcala es cuna de la evangelización en América. Aquí se realiza la primer misa en lo que actualmente es el convento de San Francisco, que ahora se ha convertido ya en patrimonio de la humanidad, sí, en donde se realiza la primer misa. Entonces Tlaxcala, cuna de la evangelización, y definitivamente lo que se llevaba a cabo prehispánicamente le van a encontrar una similitud con lo religioso. Un historiador que conozco del estado de Puebla, Pedro Nájera, me comentaba, y el maestro Desiderio igualmente en algunas pláticas lo llegó a tocar, y me siento afortunado de haber trabajado de la mano también del maestro Desiderio, que me compartió de su sapiencia, y dentro de ese comentario estaba que en el actual Basílica de Ocotlán era en donde estaba el templo a la diosa Xochiquetzali, y que precisamente a la diosa Xochiquetzali se le danzaba al inicio de la primavera, por ser la diosa del amor y de las flores. Coincidencia que en los primeros albores, cuando el carnaval se va urbanizando y se va trayendo a la capital, era costumbre que las camadas
el primer baile carnavalesco que hacían era en la Basílica de Ocotlán. Entonces ahí estamos viendo que quitan a Xochiquetzali y ponen a Ocotlán, a María de Ocotlán, ¿verdad? Ujú. Encontramos, por ejemplo, que a Tlaloc se le cambia por San Isidro Labrador. Tlaloc, dios de la lluvia, San Isidro Labrador trae el agua para que los campos se rieguen. Entonces estamos viendo que la cultura española va tratando de acoplar lo que se manejaba prehispánicamente con lo que ellos traían. Otro ejemplo es en el norte del estado de Tlaxcala, en el municipio de Terrenate está la comunidad de Toluca de Guadalupe, en donde aún en la actualidad se sigue trabajando la danza de los negritos. En la primera investigación que hizo la fundadora de esta escuela, la maestra Isaura Ramos Luna, nos comentaba que cuando ella investiga la danza en los años 50, la gente le informaba que ellos iban a danzar a un santuario del norte de Puebla que es Iztamazquitlán, ¿verdad? En donde veneraban al Señor de la Muerte. Entonces, ahí en donde se celebran al Señor de la Buena Muerte, era el santuario de un dios prehispánico. Entonces estamos viendo y comprobando con ello que lo prehispánico, los españoles, principalmente los religiosos, tratan de acoplarlo para que el pueblo siga creyendo, ¿verdad?, en lo que ellos tenían como dioses antiguos. Sí, Darío. Ahora, aquí en la población de Axotla del Río, últimas investigaciones que realicé, tú sabes que aquí se venera a la Virgen de la Natividad el 8 de septiembre. Ella tiene un niño, la visten de color azul. A la mitad de lo que conocemos como la calzada hay un venero de agua que le llamamos agua santa, Sí. ¿verdad? Entonces, prehispánicamente se veneraba a Chalchutlicue, que es la diosa de las aguas. Axotla sabes que está pegada perfectamente con Ocotelulco, que fue el segundo señorío de la Tlaxcala prehispánica. Entonces, se dice, de acuerdo a las investigaciones que hice, que el territorio actual de Axotla era dedicado a la diosa Chalchitlicue, la diosa del agua, la diosa que cuidaba a las parturientas y que era tradición llevarlas a lo que hoy es la agua santa para bañarlas, para que el parto no fuera seco, sino para que fuera húmedo y el bebé naciera con toda la facilidad. Entonces ve la gran riqueza que tenemos en nuestra población y que data esta información desde tiempos prehispánicos. Sí, sobre todo en esta región. ¿Por qué? Así es. Porque en esta región fue donde se asentaron los cuatro señoríos, estuvieron los cuatro reinados, Así es. desde Tizatlán, Quiahuistlán, Ocotelulco, ¿verdad? Como segundo señorío, Quiahuistlán, y me faltó Tepetic, ¿verdad? Primer señorío. Así es. Pues, ahora entramos a la parte de carnaval. Carnaval y las diversas danzas de las regiones del estado. Carnaval, bueno, es 3 días antes de la Cuaresma, inicia prácticamente 3 días antes del miércoles de ceniza. Esto de la cuestión del carnaval viene también desde una parte religiosa, que los españoles en sí, bueno, tuvieron que haber implantado una festividad, a lo mejor a la parte de la cosecha, en el momento de que viene la primavera, florecen los árboles, hay a lo mejor un inicio de un ciclo. Este tipo de danzas prehispánicas también en cierta forma fueron fusionadas con la parte del carnaval. ¿Tiene usted alguna información referente a esta parte? De por qué razón fue fusionada esta parte y dio origen al carnaval.
Claro, el carnaval nos viene como una temática europea. La información nos dice que en el periodo de 1582 el Papa Gregorio XIII es el que establece las fiestas de carnaval, pero más que nada que en el aspecto religioso que ya lo comentabas, era desprenderse de la carne para entrar a la época cuaresmal en donde todo era recogimiento, era religiosidad. En el carnaval del estado de Tlaxcala es algo muy importante porque afortunadamente estuve 23 años organizando el carnaval en la capital del estado de Tlaxcala, lo cual me dio la oportunidad de conocer a lo largo y a lo ancho del territorio las diferentes camadas, las diferentes comunidades en donde trabajaban estas danzas que el Tlaxcalteca las ha convertido en verdaderas fiestas. Este carnaval y ese despido de carne vamos a encontrarlo precisamente que se realiza a partir del primer domingo antes del miércoles de ceniza. Y en Tlaxcala es un carnaval histórico porque cada una de las camadas se revisten, que era una palabra que utilizaba el maestro Desiderio, se revisten con sus ropas, con sus atuendos, de acuerdo a cada hecho histórico que ha sucedido en el estado de Tlaxcala. Por ejemplo, al norte del estado de Tlaxcala tenemos al municipio de Yauquemecan. Ahí encontramos a los danzantes que se visten con la vestimenta a la usanza de Hernán Cortés cuando llega, su chaquetilla corta, su pantalón corto, elaborado a base de terciopelo, ¿verdad? Esas dos partes, esas dos prendas son de origen europeo, pero vemos que el danzante utiliza un copili adornado con plumas multicolores. Ahí encontramos la presencia prehispánica. Además también en el colorido de la ropa que se utiliza en las diferentes regiones del estado de Tlaxcala. Entonces, encontramos ese mestizaje, la máscara y la ropa en los diseños corresponde a lo europeo. El colorido y las plumas corresponde a lo prehispánico. Y ya hace un momento tú comentabas que fuiste afortunado también en trabajar las danzas de carnaval y recuerdas, por ejemplo, que había una coreografía que se trabajaba en círculos, se entrelazaban las manos. Sí. Esa es una coreografía todavía de reminiscencia prehispánica, que lo que comentaba yo al inicio es una relación que se está conectando uno con el universo, ¿verdad? Otra de las coreografías que se manejan todavía, cuando entra uno a la pista, entran en dos filas, una fila de mujeres, una fila de hombres. Ahí está la dualidad en la época prehispánica, lo bueno, lo malo, la noche, el día, ¿verdad? Entonces, en las danzas de carnaval estamos encontrando ya danzas mestizas, con la presencia prehispánica y la presencia española. En este caso, los que nos dedicamos a la investigación o a la danza, entendemos, pero muchas veces las comunidades, inclusive las mismas camadas, si les preguntas, ¿por qué te vistes así? Bueno, es que así se viste mi papá o así se vestían mis abuelitos. ¿Por qué haces círculos en tu danza? Pues porque así nos enseñaron. No existía una información, pero afortunadamente trabajamos conjuntamente con el Colegio de Historia de Tlaxcala y se emitieron estas revistas, por ejemplo, que nos hablan del carnaval. En esta revista encontramos la historia, la esencia básica del carnaval, para que el danzante no transforme la esencia viva. Voy a poner un ejemplo. En una investigación que hicimos en el año 90 en la región de Alzayanca, porque venía un alumno aquí a la escuela desde esa región y decía, maestro, si tú te dedicas a promover las danzas de carnaval, ¿por qué no vas a mi comunidad y visitas la danza? Porque mis paisanos son retontos, no saben hacerlo. Fuimos a hacer la investigación y, oh sorpresa, las máscaras que ellos utilizaban eran las máscaras
de la danza de chinelos del estado de Morelos. Ajá. Y pregunté por qué ocupan esta máscara. Ay, maestro, es que pues muchos de nosotros trabajamos en la Ciudad de México, vamos a Tepito y encontramos y vimos que es muy ligera, podemos respirar y se nos hizo fácil, las trajimos. Entonces la máscara de chinelos es una máscara hecha a base de alambre que permite la aireación, cosa que las máscaras aquí de Tlaxcala no se permite porque es de madera o es de baqueta y está completamente cerrada. Entonces ahí le hicimos una corrección. Estas máscaras corresponden a otra cultura, a otras danzas. Ustedes deben de seguir retomando lo que tienen, que allá utilizan mucho la máscara de baqueta, no la de madera. Entonces, debido a eso, nos vimos en la gran preocupación de editar esta revista para que nuestra población sepa por qué y para qué baila. Sí, porque es muy importante, dado que, bueno, este tipo de danza se da de generación en generación, pues se van perdiendo estas costumbres o se van transformando, ¿verdad? Y muchas veces, como dice, adoptan a lo mejor una máscara de otra región y no saben ni por qué. Por ejemplo, tuvimos también la oportunidad de ir a Xochimilco con la danza de los chinelos y una persona nos comentaba que, bueno, esa danza en sí es originaria del estado de Morelos, ¿verdad? Pero que prehispánicamente la parte de los Xochimilcas pues abarcaban el territorio hasta el estado de Morelos, por eso es que fue traída esa tradición hasta Xochimilco y ellos utilizan ese tipo de ritual o de danza para venerar al niño Pa. Ajá, que precisamente en estas festividades del día 24 igual hay una mayordomía para poder pues hacer la acostada del niño y llevan el grupo de danzantes en el frente de la procesión. Ahora es muy cierto, Chinelos pertenece a Morelos, pero por influencia geográfica muchas danzas se comparten con las regiones vecinas. Chinelos se comparte con Puebla, Chinelos se comparte con Ciudad de México, Chinelos se comparte con Guerrero por la influencia geográfica. Da el caso aquí en el estado de Tlaxcala, por ejemplo, las danzas de Huejotzingo, que como está muy pegada a la región Nativitas, si vas a la región Nativitas, ahí encuentras el carnaval 100% al estilo Huejotzingo. Entonces, es la influencia por región geográfica que se van compartiendo las danzas y los bailes en la República Mexicana. Sí, sí, es muy cierto. Ahora también, aquí en el estado de Tlaxcala, pues vemos desde en la parte sur la vestimenta de charros. El charro, pues mucha gente cree que la vestimenta de charro es del estado de Jalisco. Y en realidad la vestimenta de charro, bueno, tiene su origen desde Europa, ¿no? Así es, el término charro viene de el área española, del continente europeo, pero el charro que se maneja en la región sur del estado de Tlaxcala es un charro de color, de alegría, que es completamente al charro del estado de Jalisco, completamente diferente. Y ahí en esa danza de la región de Papalotla vamos a encontrar también bastante influencia prehispánica, porque precisamente los charros son los que ejecutan la danza de la culebra y que está enfocada a una leyenda prehispánica, en donde una mujer tenía ciertos dotes de nahualismo, se convertía en serpiente, sí, y azotaba a los hombres que les gustaba. Entonces, en el momento cuando los charros hacen tronar su cuarta, significa a la vez también, la cuarta está simbolizando la chirriona, o sea, la serpiente, la víbora. Pero en el momento en que suenan esa cuarta, da un sonido que imita o que más bien se parece a los truenos, a los rayos, lo cual anuncia que las lluvias están próximas a llegar, próximas a regar las sierras tlaxcaltecas para que nazca el alimento principal, que es el teocintli o maíz, ¿verdad? Entonces ahí está lo prehispánico.
¿verdad? Igualmente en el colorido, el uso de las plumas, a pesar de que ocupan una prenda muy española como ese, ellos le llaman capa, pero si la relacionamos con la vestimenta española es un mantón, ¿verdad? Muy a la usanza española, Sí. y que entonces ahí encontramos el mestizaje nuevamente de lo europeo con lo autóctono, ¿verdad? Sí, de otra región también de carnaval, pues el municipio al cual pertenecemos, a Totolac, que hace un momento le preguntaba yo de la parte de Axotla del Río como comunidad. Lo que pasa es que en un libro Chimalpain dice que los axotecas fundaron la población de Chalco Sí. y ellos eran de origen tolteca, ¿verdad? Y que posteriormente vinieron de Texcoco, vinieron un grupo llamado Totolimpanecas, que se agrupó con ellos y convivió con ellos un determinado momento. Estos totolimpanecas pudieran ser de origen de aquí de nuestro municipio como Totolac, No. por el término totol, de totoli. No, posiblemente una semejanza, pero no, los orígenes de la población de Totolac, al municipio del cual pertenece Axotla del Río, nada que ver, 100% las caltecas de los que salieron del Chicomosto y que vinieron peregrinando, aunque también tienen dentro de su trayectoria para llegar a tierras tlaxcaltecas, pasan por Poyautlán, Texcoco y finalmente Camachtli los guía hasta el cerro de Tepeticpac, que es en donde fundan su primer señorío, pero no completamente diferentes. Ah, ok. Sí, porque como pasaron por la región del lago o del lago de Anáhuac, se establecieron un momento en Poyutlán, que está a un lado de Texcoco, ¿verdad? Así es. Y ya de ahí, bueno, tuvieron su peregrinar por la guía del dios Camachtli hasta esta región. Así es. Ajá. Bien, bueno, y vamos a abundar ahora en el tema de carnaval del municipio de Totolac. Su vestimenta, ¿cómo es su vestimenta de los danzantes del municipio de Totolac? Pues realmente el carnaval en el estado de Tlaxcala es una gran historia y a través de los años ha tenido un proceso, pero ese proceso lo ha hecho más que nada la población. En investigaciones que tenemos, y a lo mejor tu papá, gran carnavalero oriundo de aquí de Axotla, te habrá comentado de que el vestuario que observamos actualmente en San Juan Totolac es un vestuario reciente. Anteriormente ellos también se vestían de levita, ¿verdad? Porque eran danzas que querían imitar a los ingleses, a los franceses que llegaron. Pero después vamos a encontrar que la población va haciendo cambios y adaptan ellos el traje que le llaman actualmente de indio e india, ¿verdad? ¿Por qué lo adoptan? ¿O por qué cambian la levita por ese traje? Porque es mucho más ligero. Las cosas se van dando. En una ocasión fui a Contla con la señora Guille, es una cocinera tradicional, pero aparte de cocinera tradicional también ella trabaja la lana en el telar de pedal, tiñe la lana con las anilinas tradicionales y entramos en plática sobre el carnaval y me comentó que ella sabía que gente de Contla había llegado a San Juan Totolac a enseñarles las cuadrillas. Y pues las cuadrillas de San Juan Totolac y las de Contla tienen muchos sones muy parecidos. Y luego hilando de que en San Juan Totolac primeramente se vestían de levita, pues entonces definitivamente los orígenes en cuanto al carnaval de San Juan Totolac está en Contla. Y ya el vestuario es de acuerdo a la actualización que la gente le va dando, de acuerdo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, el carnaval de Papalotla, el carnaval de San Juan Totolac son uno de los carnavales más representativos del estado de Tlaxcala por su antigüedad histórica y por su vestimenta. Bien,
Y por ejemplo, los municipios de Atlangatepec, que llegan a tener una vestimenta como chivarrudos, esa vestimenta se puede decir también, bueno, es que su baile es dado de que su comparsa bailan mucho en columnas y también en círculos. Entonces, ese tipo de bailables pues también es de origen prehispánico, pero combinado con la cuestión española, ¿no? Definitivamente, mencionas una de las danzas también muy tradicionales y significativas del estado, como es la región sur, pero en especial Zacatelco, Axocomanitla, en donde los chivarrudos están presentes. Un vestuario completamente diferente a Papalotla, San Juan Totolac. Ellos se visten con un saco, montan un caballito de madera, como música se acompañan exclusivamente con el huehuet, ¿verdad? Y dan una serie de versos que ellos les llaman relances. Esa danza está enfocada a la época del porfiriato, cuando se trasladaba el ganado, principalmente vacuno, de Tlaxcala a Puebla. Entonces, por ello te decía en un inicio que cada una de las danzas del estado de Tlaxcala están enfocadas a un hecho histórico. Ahora haces remembranza sobre las danzas del norte de Tlaxcala, como es Tlaxco. Tlaxco, por estar geográficamente relacionado con Yauquemecan, vamos a encontrar la vestimenta parecida a la de ellos, nada más que en la región de Tlaxco no ocupan copili con plumas, sino ocupan un sombrero adornado con papel de China. Y vamos a ver también, analizando ya, que muchas veces los mismos paisanos tlaxcaltecas, cuando viajan de un lugar a otro, van llevando sus costumbres. Te decía yo que estuvimos 23 años frente al carnaval en la ciudad capital organizando. Llegamos a la región norte de Tlaxco, a la comunidad del Peñón del Rosario. Y oh sorpresa, encontramos ahí charros de Papalotla, con vestuarios completamente transformados. Investigamos por qué este vestuario. Ah, pues porque en tal año fulano de tal que es de Papalotla vino para acá y como aquí no había carnaval, dijo pues vamos a hacer carnaval y traigo la ropa como se usa por allá y nos vestimos así. No se visten idénticamente a Papalotla o Mazatecoxco, pero sí ocupan elementos básicos como es el plumerón, un sombrero con muchas plumas, ocupan el paño o capa, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo se está influenciando dentro del mismo estado, se está influenciando. Por eso la escuela de danza, junto con la fundadora, junto con el maestro Desiderio, siempre valoraron un tipo de carnaval básico, esencial. Por el sur, charros de Papalotla, charros de Tepeyanco. Esas dos regiones carnavalescas, en la época de internados en los años 50, se llevaron esas danzas a concurso a nivel nacional y afortunadamente trajeron para el estado de Tlaxcala el primer lugar dentro de su género. Entonces, desde los años 50, esas danzas carnavalescas han sido difundidas a nivel nacional. Otra danza muy representativa, la que ya mencionamos de San Juan Totolac. Otra danza muy representativa del centro de Tlaxcala, que abarca Panotla, Contla, Amajac de Guerrero, Santa Cruz Tlaxcala, son los famosos catrines o catrifacios, que se visten de levita, de bombín, ¿verdad? Al norte del estado de Tlaxcala vamos a encontrar en el municipio de Terrenate a la danza de los cuchillos, una danza que viene de las haciendas muy fuertes y en donde ocupan los elementos propios del campo, como son los machetes, los cuchillos, las riatas de Ixtle, ¿verdad? Y actualmente en la región Yauquemeca, esos penachos gigantescos que se están utilizando y que pues hemos recibido crítica de grandes maestros de la danza a nivel nacional, porque esos copilis o penachos como les llaman ellos ya pecan
de lo estrafalario. Sí. Si tú ubicas el carnaval de Río de Janeiro, país Brasil, sudamericano, vas a encontrar una gran similitud. Y ahí estamos observando la influencia del joven al querer hacer de un penacho pequeño algo súper majestuoso, estrafalario, que pues nada más no coincide, no comparte con nuestra identidad y mucho menos con la historia prehispánica. Recordemos, por ejemplo, que Moctezuma, un gran tlatoanic de los mexicas, y su penacho está en Viena, no alcanza más a la altura de 60 centímetros, y era el jefe de jefes. Sí. Entonces los huehues de la región yauquemeca, pues como que están saliendo un poquito de la realidad, ¿verdad? Sí, porque yo recuerdo que hace muchos años, hablemos de 40 años, su vestimenta era, pues Muy era sencilla. muy sencilla. Así es. Así es. Y una danza muy interesante aquí en el municipio de Totolac, la danza que bailan con listones. Esa danza se dice que es de origen otomí, ¿es cierto? Es una danza que algunos historiadores la manejan influencia prehispánica, y San Juan Totolac la ha amarrado, le ha dado una fuerza muy fuerte, justificando que en época prehispánica se tejían listones, que más que listones, los listones ya son traídos por los españoles, han de haber sido cordeles, a lo mejor de algún material, pintados con algunos colores, Sí. en donde se dice en San Juan Totolac que significa el tejido para ver cómo iba o cómo va a pintar el nuevo año agrícola. Si con muchas lluvias, con granizo, o va a ser un ciclo agrícola muy fértil. Eso es lo que argumentan ellos. Tú al inicio de nuestra charla comentabas los voladores del Totonacapan, de lo que es Puebla, Veracruz, ¿verdad? Ahí encontramos también el giro de las 52 vueltas, que coincide con el atado de años, cada 52 años. Entonces, puede ser que lo de Totolac, la danza de las cintas, esté relacionada prehispánicamente. Pero también recordemos que en España, en muchas provincias, se maneja la danza de las cintas. Los españoles entran por Yucatán, y en Yucatán también se trabaja la danza de las cintas, con otro enfoque, pero al fin un mástil de madera con listones pendiendo y los danzantes tejiendo y destejiendo, ¿verdad? Que viene siendo la cultura maya. Que viene siendo la cultura maya. Los españoles de Yucatán pasan a Veracruz, entran por el Totonacapan, y ahí llega Tlaxcala y tenemos la danza de las cintas. Posiblemente entonces también esa danza de las cintas que se maneja en Totolac sea una reminiscencia española. Y no nada más en Totolac se maneja la danza de cintas, también en la región norte, ahora que estuve trabajando unos meses en la región de Terrenate, también bailan la danza de cintas ahí. Entonces hay una gran influencia, pero podemos relacionarla, esa danza, con orígenes prehispánicos, pero también europeos. Sí. Y bueno, pudiera ser que probablemente sea de origen otomí, dado que los otomís pues tuvieron esa región, ¿verdad? Vivieron en esa región, en la región norte del estado. Así es. Colindaron con el estado de Hidalgo, parte del estado de México. De hecho, ahí tienen un centro ceremonial en el estado de México, en Querétaro. Y sí, otomí. Bueno, otomí, ¿verdad? Muy interesante, profesor. Toda esta información que estamos platicando con usted. No, ¿verdad? Y que estamos haciendo una especie de síntesis, ¿verdad? Pero porque si ahondamos en cada detalle, es una profundidad tremenda. Sí. Afortunadamente la riqueza histórica de México, y en este caso del estado de Tlaxcala, es vasta, es extensa. Muy extensa. Ahora, los instrumentos musicales. Mencionaba el huehuet. ¿Qué diferencia hay entre el huehuet y el tlalpanhuehuet? Volumen nada más. Sí. ¿Sonido? No, porque son elaborados en base de... O sea, el que produce sonido es el cuero de animal.
¿sí? El huehuet es el que seguimos utilizando y que erróneamente lo manejamos o el pueblo lo maneja con el nombre del teponaztle, ¿verdad? Pero su nombre correcto es teponaztle. Pero ya prehispánicamente el teponaztle era el objeto de madera pero alargado, ¿sí? Hueco por dentro y que se tocaba con dos palitos. Ese es el teponaztle. Y el huehuet es el tripié cubierto con un cuero de animal para producir sonido. Son los dos instrumentos básicos en las culturas prehispánicas, acompañados de las ocarinas, o sea, de los silbatos. Entonces, en instrumentos musicales prehispánicos, el huehuet, el teponaztle, las ocarinas. ¿El caracol? El caracol. El caracol, ¿no? Pero el caracol no era un tanto un instrumento musical. ¿Era religioso? Religioso. Sí, un instrumento religioso porque a través de él se hacía la salutación hacia los cuatro rumbos, a los cuatro elementos, tierra, agua, aire, fuego, ¿verdad? Entonces, instrumento musical, no el caracol, un instrumento ritual. Y que tenemos un ritmo muy peculiar aquí en esta región donde se asentaron los cuatro señoríos para tocar el teponaztle, ¿verdad? Sí. Tenemos un ritmo pues muy peculiar, muy parecido tanto para la población de Ocotelulco como Tizatlán, Axautla del Río, San Miguel Tlamauco, que bueno, y creo que todas las poblaciones que están alrededor del centro del estado se toca de la misma manera. Así es, el año pasado, el 12 de octubre, en el lugar que conocemos como La Defensita, se hizo un concurso precisamente del huehuet. Entonces las regiones circunvecinas acudieron y lo que tú dices, coincidieron en los mismos toques del instrumento. Ligerísimas variantes, pero todos coinciden con los mismos sonidos. La tarola que ya acompaña las procesiones, esa ya es de origen europeo. Todo lo que tenga algo de cuerda ya es de origen europeo. Sí, definitivamente. Ajá. Y bueno, hay dos ritmos, ¿no? Uno que es para el acompañamiento de la imagen religiosa en procesión y el otro es como símbolo de júbilo, ¿verdad? Así es. Los dos ritmos, uno es para la procesión y el otro es para cuando ya se termina la misa o en algún momento que los organizadores quieran tocar el instrumento, pues ya se toca de otro ritmo, dos ritmos completamente diferentes. Sí, profesor. Sí. Instrumentos musicales, ya se puede decir instrumentos musicales que vinieron de Europa, pues a lo mejor el caparazón del armadillo que tiene ya cuerda. Así es. El caparazón de tortuga, ese todavía lo... No, eso es prehispánico. Ese es prehispánico. Ajá, los ayoyotes. Los ayoyotes. Los ayoyotes también son de origen prehispánico, las sonajas. Ajá. También. Unas especies así de... le llaman guaje a la calabacita, ajá, que cual se perfora, se le pone piedritas o semillas y se produce sonido, entonces también eso es de origen prehispánico. Bien. Sí, profesor. Y ya los instrumentos europeos, pues principalmente los de cuerda, y no podemos olvidar que aquí en el estado de Tlaxcala también se acentuaron unos instrumentos muy europeos, pero que también de origen árabe, como es el famoso salterio. El salterio que lo localizamos en la región noroeste de Tlaxcala, como es Alzayanca, una de los salterios, y que se han ocupado mucho para la música desde la época porfiriana, ¿verdad? Pero ya como instrumento europeo. La chirimía también de origen ya europeo. También de origen europeo, que la chirimía es costumbre tocarla en época de Cuaresma y ya solamente en algunas comunidades. Por ejemplo, en Nativitas, una iglesia que se llama El Señor de los Tres Caminos, ahí la he escuchado. Aquí muy cerquita en San Miguel, pero ya hace muchos años ya se perdió también. Aquí en la comunidad de Axautla nunca se tocó. Entonces son lugares muy
específicos en donde se tocaba, ¿sí? Te digo, aquí en San Miguel escuchaba yo, pero en los últimos años ya no. Es que muchas veces los mismos instrumentos desaparecen porque sus ejecutantes mueren y ya no dan continuidad a que alguien aprenda a tocar ese instrumento. Sí. Se van perdiendo. Uh-huh. Pues mi padre en su momento para la parte de carnaval me decía que en un principio pues ellos empezaron a bailar las cuadrillas de carnaval con violín y guitarra únicamente. Es y cómo correcto. se ha ido modernizando, pues que ahora ya se utilizan hasta un teclado, ¿no? Para poder bailar. La O tecnología. bien los instrumentos de viento, ¿no? La música en el carnaval ha tenido su proceso. En un inicio fue precisamente los instrumentos de cuerda, posteriormente vinieron las bandas, las orquestas y actualmente son los grupos musicales, que con toda esa tecnología, con todo ese ritmo es realmente estruendoso. Algunas veces he asistido a la comunidad de Contla y en los días de carnaval pues no sabes ni hacia dónde dirigir los oídos porque son verdaderos grupos musicales con toda la instrumentación, con toda la tecnología para provocar ese gran sonido. Ahora la otra, musicalmente hablando, en la época de tu papá, de mi papá, las cuadrillas eran muy acompasadas, se marcaban perfectamente los tiempos. En la actualidad, decía la fundadora de esta escuela, yo no voy a ver el carnaval. ¿Por qué, maestra? Dice, son verdaderas carreras las que hacen. Y sobre todo las que les toca la parte de cabecera. En Contla, si vas, ya no marcan el paso balseado, ya no marcan el paso de tres, simplemente se concretan a correr para que la frase musical le dé tiempo de llegar de una cabecera a la otra. Sí, porque todo va interrelacionado, el paso balseado con la música, al escuchar la música, y con los tiempos que da. Y lo que te decía yo hace un momento, las nuevas generaciones van haciendo estos cambios, mas sin embargo los sociólogos dicen que pues eso es permitido, mientras la sociedad lo haga, todo es permitido. Y la otra también, sabemos que la danza es evolución, es constante cambio, porque la danza es movimiento. Aquí lo importante es de que no se pierda la esencia, el contenido de lo que son o fueron las danzas prehispánicas a lo que es y seguirán siendo las danzas mestizas, ¿verdad? Porque muchas veces los grupos que se dedican a cuidar la cultura prehispánica, sobre todo las danzas prehispánicas, pelean mucho y dicen, es que esta es nuestra identidad. Correcto, fue nuestra identidad. Pero a partir de que llegan los españoles, viene el mestizaje. Y ya todo México en la actualidad somos producto del mestizaje. Tanto nos gustan los quelites como nos gusta un buen vino español. Entonces, estar en esa conciencia de que somos cultura mestiza, ¿verdad? Y más yo veía yo en una parte que escribiste, y eso es cierto, no solamente prehispánica, no solamente europea, tenemos influencia africana, tenemos influencia arabesca, ¿verdad? Los árabes dominaron a los españoles también por más de 300 años. Los llamados moros. Los llamados moros. En San Juan Totolac tenemos reminiscencia de danza de moros. La otra, las jotas que nos trajeron los españoles fueron llevadas de Arabia a España. Las jotas son originarias de Arabia. La jota aragonesa. Ya se llama aragonesa porque llega a España, de España no las traen para acá, ¿verdad? Pero veamos cómo somos realmente una cultura pluricultural. Tenemos de todo un poquito. Sí. Sí, entonces ya somos 100% mestizos, ¿verdad? Sin embargo, pues nuestra cultura mexicana tiene algo característico que las hace diferentes de las demás. Muy bien, profesor. Pues en este momento concluimos nuestra entrevista. Quiero agradecerle por su tiempo que nos dio a nuestro canal, Leobardo Explorando Nuestras Raíces. Muy interesante, pues, sobre todo que nos haya compartido esta información, usted como especialista del tema. Y precisamente por eso tuve la inquietud de poder obtener una entrevista
esta naturaleza, porque sé que va a ser muy enriquecedor para el canal. Así es, Leobardo, y pues ojalá continúes con ese trabajo que es realmente interesante porque el título de tu programa Explorando nuestras raíces. Te decía yo, muchos danzantes de carnaval dicen, pues es que así me lo enseñaron, pero hay que buscar en nuestra raíz para poder entender nuestro presente. Si escudriñamos nuestras raíces, comprenderemos y sabremos el por qué bailamos, el por qué nos vestimos de alguna forma, el por qué tenemos determinadas fiestas, el por qué comemos determinados alimentos, ¿verdad? Es muy cierto. Hay que investigar, hay que leer bastante, y lo que hemos charlado aquí pues es la vida de la que he llevado y que afortunadamente pues me gustó la historia, me gustó la danza. Afortunadamente también he compartido la vida con grandes personajes de la historia, no solo de Tlaxcala, sino de la República Mexicana, y eso pues realmente nos enriquece. La escuela pertenece a una Asociación Nacional de Danza de Maestros que nos reunimos 2 veces al año, en temporada de Semana Santa y en temporada de diciembre. Nos citamos en algún lugar de los estados de la República Mexicana a conocer sus danzas, sus bailes, su gastronomía, y todo eso va enriqueciendo, y pues lo que dice el dicho, solo sé que no sé nada. Exacto. Sí, no, es que hay mucho por conocer, Bastante. mucha información. Y sobre todo me salió la inquietud de poder hacer pues esta investigación, porque pues ya ve que de Tlaxcala se sabe muy poco, ¿no? A nivel nacional. Y pues esa fue la inquietud. Dije, bueno, tengo que ahondar en el tema con una persona que sea especialista. Conocedora. No, y te voy a obsequiar esta revista de carnaval para Gracias. que te documentes más. Y esta otra revista, que lo que tú dices, y no estoy de acuerdo con lo que se dice últimamente de que Tlaxcala sí existe. Tlaxcala existe desde la época prehispánica y tenemos documentos que lo avalan. Y tenemos un hecho histórico muy importante que es la salida de las 400 familias que se van a culturizar todo lo que es el actual norte de la República Mexicana. Llegan a muchas ciudades del sur de Estados Unidos, viajan a muchas ciudades de Centroamérica. Se dice que llega hasta Perú la cultura tlaxcalteca, entonces la cultura tlaxcalteca ha estado desde tiempos remotos. Y esta revista también. Muchas gracias, profesor. Pues le agradezco mucho. Y si no tienes, otro más. Otro más. Ah, este está muy bueno. Claro. Este es de primaria y aquí está la historia de Tlaxcala. Así es, vale. Sí. No, pues miren, qué regalos tan bonitos nos obsequió el profesor. Así es. Pues muchas gracias, profesor. Les agradezco mucho. Saludos.